creo que nos ganó el juego. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar aquí y de alimentarnos espiritualmente con la palabra del Señor. Malos rayados. Bueno, acuérdate que todos los tigres somos rayados. No hay tigre que no sea rayado. Bueno, hace un momento dentro de los agradecimientos les recordaba que vamos a tener estos eventos evangelísticos. Por favor, a cualquier persona que ustedes consideren y crean, invítenlos. Vamos a estar aquí, les digo, el próximo domingo en la mañana, a las 11 de la mañana, vamos a tener el evento aquí en el Salón Nueva Imagen. Y por la tarde, ahí en Escobedo, va a ser a las 7. Aquí no vamos a tener absolutamente nada. Entonces, por favor, no nos hagamos bolas y los voy a estar repitiendo constantemente a través del chat para que no nos quedemos por ahí dormidos y de repente lleguemos y digamos, oye, no hay nadie. Pues es que estamos en otro lado, ¿no? Gracias a Dios por todo esto. El viernes vamos a estar en la plaza de aquí de Los Naranjos. El sábado vamos a estar en una plaza ahí en Escobedo. Y el domingo vamos a estar en los eventos, tanto en la mañana aquí, como por la tarde allá en Escobedo. Y gracias a Dios por todo eso. Ya está todo preparado. Hoy en la mañana estoy hablando con Armando y ya todo está listo. Van a dejar todo preparado para que arranquemos a las 11 con todo lo necesario. Nos van a dar chance de entrar antes para preparar todo lo necesario y con todo gusto servirle al Señor. Y pues nada, hemos estado hablando, particularmente he estado compartiéndoles temas que, lo digo entre comillas, curiosamente hablamos sobre la luz, obviamente sobre la luz del Señor. Me encanta este tema porque es impresionante cómo damos por sentado demasiadas cosas y todo gracias al amor del Señor. No hay otra explicación, no hay otra situación que podamos ver. Lo ponemos ya de manera tradicional, ¿no? Un día 25 de diciembre lo ponemos como que Jesús nació. Evidentemente, buscamos en la Biblia en qué versículo encontramos eso y no vamos a encontrarlo. Se dejó así. El hecho es que Jesús nació. Eso es un hecho. Y a partir de eso, se suceden cualquier cantidad de cosas que obviamente nos repercuten en la vida. Yo les pregunto ahorita, y esto es nada más para ustedes. Una vez que conocieron, que tuvieron ese contacto, ese encuentro con el Señor Jesús, su vida cambió. Su vida cambió. Tenemos que reflexionar en eso. ¿De veras cambió o seguimos igual? ¿Qué pasó en nosotros? ¿Qué sucedió en nosotros como para que pasara ese cambio? ¿En dónde estamos? ¿En qué nivel estamos en esa situación? ¿Cómo era mi vida antes de reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador? ¿Cómo es ahora? Y una pregunta muy hipotética. ¿Cómo sería mi vida? ¿En dónde estaría ahorita si no hubiera tenido ese encuentro con el Señor? ¿Dónde estaría? En cualquier otro lugar, pero no aquí. De ninguna manera. Y entrando ya un poco en materia, cuando vemos los evangelios, vemos a los 4 evangelistas, vemos al apóstol Mateo, cómo presenta a Jesús con una genealogía, pero esa genealogía la lleva hasta Abraham. ¿Sí? Hasta Abraham. Luego vemos a Marcos, y Marcos ni siquiera lo presenta de niño. Y no hay ninguna genealogía. De hecho, en el Evangelio de Marcos, Jesús aparece ya como un adulto. Y las primeras palabras que están referidas ahí es, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús ya mayor. Vamos a Lucas, y Lucas nos lleva hasta atrás. Nos lleva, y lo vemos en Lucas 3:38, y termina finalmente ese versículo diciendo, hijo de Adán, hijo de Dios. Es impresionante cómo cada uno lo presenta de cierta manera. Pero Juan
Juan va más lejos todavía. Juan va mucho más allá, nos lleva hasta lo eterno. Y vamos a estar viendo a través del Evangelio de Juan, capítulo 1, ahí es donde vamos a estar teniendo la referencia para ver toda esta prédica. En Juan capítulo 1. Y vemos cómo el apóstol Juan va hasta la eternidad. En el contexto histórico, estaban sucediendo algunos movimientos filosóficos en aquel entonces, en donde hablaban inclusive, se decía el caso de que, bueno, es que a lo mejor Jesús no era Dios, porque ¿cómo va a morir si es Dios? Y en esa lógica humana tiene sentido. La cuestión es que Juan, a la hora de escribir, y todo va inspirado por el Señor, pone claramente todo lo que es Jesús. Y todo lo que viene es interesantísimo. Vamos. No se mueve, mi hermano. ¿Lo puedes mover tú? Perfecto. Mis hermanos, hay una realidad. Jesús no comenzó en Belén. Jesús es eterno. Cuando vemos esos primeros 2 versículos del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y vayan por favor a Génesis, váyanse para atrás y van a encontrar el libro de Génesis. Capítulo 1. ¿Cuáles son las primeras 3 palabras que están escritas ahí en Génesis 1? En el principio. Esas son las primeras 3 palabras. En el principio. ¿Y cuáles son las primeras 3 palabras en el Evangelio de Juan? En el principio. Hay una conexión en todo esto. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y cuando ustedes ven la palabra Verbo, está escrita con mayúscula. Este es Jesús. De Él está hablando. Entonces, si bien es cierto que el Jesús encarnado inicia y tiene un inicio, obviamente como bebé, y tiene un crecimiento y tiene una muerte, pero es el Dios encarnado. Es Jesús hecho carne, es Dios hecho carne. Pero el Dios inmortal, el Dios eterno, estaba y estará. Tan es así que todavía está, dice la palabra, está a la derecha del Padre. Está intercediendo por nosotros. Es una maravilla cómo toda la palabra se conecta una con otra. Y nos lleva y nos trae con verdades y realidades. Entonces, Jesús es eterno. ¿Amén? Amén. Jesús es eterno. Eso es una realidad. Y tenemos que estar con argumentos para hablar con algunas personas que de repente quieren cambiar las situaciones, ¿no? Utilizar algunas argucias, alguna cuestión hasta de escritura. El hecho es este. Jesús es Dios hecho carne. Jesús nació. Y Jesús vivió entre nosotros. Y Jesús sintió cada una de las cosas que nosotros sentimos. Tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo sed. Se sintió abatido. Sin embargo, ese Jesús es eterno. Y está sentado a la derecha del Padre. Y ese mismo Jesús, córrelo por favor, es el mismo que creó el universo y el que puede rehacer tu vida. En todos los ámbitos. Hombre, dice aquí la palabra, Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estamos. En Él nos sustentamos. En Él vivimos. Y toda nuestra vida, mis hermanos, está en ese sentido. En Él. Ahí es donde cobra propósito nuestra vida. Mientras no estamos conectados, tenemos una vida que, a lo mejor como zombies, y no nos dábamos cuenta. Pero en Él está esa vida, una vida que a lo mejor la palabra ya está muy usada, cristianamente hablando inclusive, una vida con propósito. Pero esa es una realidad. La tenemos en Él. Es el mismo que creó el universo
y que puede, insisto, rehacer tu vida. Busquen en su Biblia, por favor, Colosenses capítulo 1, los versos 16 y 17. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Y fíjense cómo Pablo, esto es lo que dice Juan en capítulo 1, verso 3. Pero Pablo, lo vemos aquí en Colosenses capítulo 1, 16, versos 16 y 17. Dice, porque en él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Otra vez la palabra, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Todo, mis hermanos, todo está en el control del Señor. Todo. Aunque parezca que de repente diga uno, Señor, ¿no se te hace que como que desviaste tu mirada de mi vida? No. Todo está en el control del Señor. Y cuando pasamos por situaciones difíciles, todo está en el control del Señor. No nos gustan, insisto, lo digo mucho, no nos gustan esos tiempos, pero es parte del proceso que debemos de llevar para el propósito que el Señor quiere. Podríamos pensar que la vida de Jesús fue, bueno, él podía hacer lo que sea, él pudo haber llevado una vida muy tranquila. Y sin embargo, terminó crucificado, terminó flagelado, terminó de una manera terrible. Y él sabía lo que se le venía, y aún así estuvo dispuesto a pasar por esa situación. Era parte del proceso que tenía que pasar para poder llegar a lo que tenía que suceder. Llega un momento en que el mismo Señor dice, si se puede, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, dice. El propio Señor Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo lo que vivimos, mis hermanos, es parte de ese proceso. Dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y tal vez la palabra cosas a lo mejor no nos guste mucho, pero en esa palabra cosas, todos estamos involucrados. Absolutamente todos. Repito Colosenses 1, 16 y 17. Por Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estamos en esa roca, mis hermanos. ¿Está nuestra vida anclada a esa roca? Esto, mis hermanos, hace que Jesús, como en otras partes que lo consideran solamente un profeta, lo consideran un ángel, perdóname, pero no es eso. Jesús es Dios. Totalmente es el Señor. Y lo va presentando el apóstol Juan de esta manera. Viene de la eternidad. Sí, está de todo desde siempre. Y va a vivir todo el tiempo. Está vivo. No se quedó en la cruz. No está muerto en la cruz. Él resucitó. Y está en el cielo. Y está intercediendo por nosotros. Y debemos de ser muy, muy claros en todo esto. Ahora es bien importante que al venir el Señor nos deja, por favor, la siguiente, eso es. La luz de Cristo, mis hermanos, prevalece sobre la oscuridad del mundo. ¿Por qué lo digo? Chequen esto que está escrito en los versos 4 y 5 y nos brincamos al 9. Dice así la palabra, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Y esa luz es el Señor. Y esa luz es el Señor. Y en todo esto, mis hermanos, esa luz de Cristo, dice, prevalece sobre la oscuridad del mundo. El mundo está de cabeza. No de ahorita, todo el tiempo.
Pero cuando vamos al Señor, la luz del Señor nos debe de dar esa claridad a nosotros y esa sensatez a nosotros y esa sabiduría a nosotros y ese temple a nosotros. Porque a pesar de las cosas que estemos viviendo, en ese temple que nos da, somos capaces de soportar todo lo que venga. Absolutamente todo lo que venga. En Isaías 9.2, les compartí la semana pasada, Isaías 9.2. Esta profecía de Isaías fue hecha por ahí de 750 años antes de Cristo, antes de su nacimiento. Isaías ya estaba profetizando. Y dice esta parte, el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La luz de Cristo, mis hermanos, siempre, siempre, siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Y su presencia va a iluminar cualquier situación que estemos viviendo. Cualquiera. El propio Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, dice, yo soy la luz del mundo. De una manera categórica. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo tomamos las decisiones, mis hermanos? Tenemos que buscarlas y filtrarlas a la luz de la palabra. ¿Quieres vivir tu vida de una manera razonable? Vive tu vida conforme a lo que el Señor te dice. Vive tu vida conforme a lo que el Señor tiene para ti. Les digo, y lo he repetido mucho y lo voy a seguir haciendo, aquí está todo lo que Él quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos. Aquí está puesto todo. A veces podemos fingir demencia. No, es que no dice eso. No dice que no fume, porque ustedes no van a encontrar ningún versículo que diga eso. Muéstrame dónde dice. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Quieres envenenar tu cuerpo? Échale. Pero ya no nos pertenece. ¿Cómo vas a cuidar el templo? ¿Cómo vas a decir, Señor, puedes vivir aquí conmigo, aunque tengas que ponerte una máscara de antigas porque no estamos bien? Tenemos que respetar nuestro cuerpo. Tenemos que cubrir todo esto. Todo está puesto aquí. El Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, cuando hay luz, es fácil pensar, bueno, sí, no hay problema. Pero cuando estamos en la oscuridad, mis hermanos, ahí te encargo. No somos capaces ni de dar un paso sin que nos demos un golpe. ¿Quieren apagar las luces, por favor? ¿Ve? Esa y aquella y todas las que, incluso la del cuartito, que no se vea lo menos, a ver cómo nos quedamos. Me veo como medio macabro. Hasta el arbolito apágalo, por favor. Sí, la idea, y los foquitos aquellos. Quiero que todo esto se quede apagado. Y si tienen sus celulares, volteen la pantalla para que no se vea. También la pantalla esta, por favor. Lo que quiero es que nos demos una idea precisamente de esta oscuridad. Que sintamos todo lo que implica el quedarnos así, el quedarnos a oscuras totalmente. ¿Cómo se percibe la cara de la persona que tienes a tu derecha? ¿Cómo ven a la persona que está a su izquierda? ¿Cómo está la persona que está atrás de ustedes? ¿Sí se fijan que todo cambia totalmente? Oye, pero estamos hablando de una cosa que no es tan complicada. Pues sí está complicada. Quiero que con esto nos demos una idea de pensar, oye, ¿y qué implica que yo, que conozco tan poco de la palabra, pudiera ayudar en algo realmente? Si nada más me sé tal o cual versículo, o a lo mejor no tengo mucha idea de cómo están las cosas. Fíjense, hasta la luz de afuera se aprecia mucho más. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, la luz nos ilumina. Y no importa qué tan sencillo y qué tan poquito sea aparentemente nuestra potencia de ser, vamos a suponer que somos un foco de 100 watts, es mucho. Pero un foco de 5 watts, ¿qué tanto puede ser de luz?
Oye, vamos a encender un cerillo. A lo mejor yo soy un simple cerillo y eso ayudará. Creo que cambia un poco. Siendo un cerillo ya puedo ver aquí la primera fila y la segunda y la tercera. Si yo soy un cerillo, porque es muy poquita mi luz, ¿quieres encenderle, por favor, hermano? Las luces, eso es. Hasta nos sentimos así. ¿Quieres encender otra vez esto para ponernos otra vez en sintonía? Con esto lo que quiero decirles, mis hermanos, es, no importa lo poquito que podamos conocer de la palabra, si eso lo hacemos con amor y lo llevamos al amor del Señor. Ahorita Vane hablaba por esas personas que les invade la tristeza en esta época, algunas personas que perdieron a lo mejor a algún familiar en estas épocas. Debe ser terrible, debe ser durísimo. Platicando con los hermanos allá en las prisiones, es un tiempo muy pesado para ellos. Porque aparte, no nada más el hecho de que están retirados de su familia, sino que muchas de las personas que vamos, dejamos de ir por compromisos de todo mundo. Entonces, las personas que vamos a visitar, también tenemos que cortar por cuestiones incluso de las autoridades, y tienes que someterte a eso. Hay tiempos en que las personas, en este tiempo, que para nosotros debe ser de mucha alegría, porque estamos celebrando el nacimiento del Señor, estamos celebrando la luz del Señor, estamos celebrando que la Navidad no es, como decía mi hermano Jorge en la mañana, no son nada más los regalos, que es bueno, no es nada más la cena, que es buena, pero si lo dejamos nada más en eso, perdónenme, pero no es la Navidad. Podemos tener el árbol y qué bueno, pero si no está, sigue siendo Navidad. Las cosas, mis hermanos, los adornos y todo esto, es bonito, totalmente de acuerdo. Pero no es el todo. Es importante que todo lo que hagamos sea llevado por el amor del Señor, que es lo que nos empuje y nos motive a hacer todas las cosas. Todo es para la gloria del Señor. Decíamos ahorita en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Que todo lo que hagamos, mis hermanos, sea en ese sentido, que llevemos a cabo nuestra vida, que disfrutemos la vida, donde sea que estemos, pero cuando lo hacemos sintiendo lo que es el Señor, las cosas cambian totalmente. Todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mis hermanos, cuando nos sintamos extraviados, aquí está la respuesta. En todo, aquí está la respuesta. Oye, es que estoy un poco deprimido. ¿Puede que un cristiano se sienta deprimido? Hay problemas que también son fisiológicos en la azotea. Y tenemos que ir con un médico. Oye, no es que si eres cristiano no puedes tener diabetes. Lo siento, pero lo tengo y me tengo que poner insulina. Oro al Señor para que me quite todo eso, sí. Pero si su voluntad es que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero el Señor hizo lo necesario para que alguien desarrollara un cierto medicamento y eso me mantiene bien. Vamos haciendo las cosas, les digo, conforme a la palabra del Señor. Y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, con el amor del Señor en nosotros. Y les aseguro algo, el Señor va a estar con nosotros y va a bendecir todo esto. Más adelante, mis hermanos, en la siguiente, por favor. Leemos en los versos 6 al 8. Dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y habla, no era la luz, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y mis hermanos, este es Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista somos nosotros. Todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que no conocen del Señor. Hay personas que no conocen de Jesús. Y el Señor nos da el privilegio de servirle. Porque es un privilegio servirle. Es un privilegio pararse aquí y cantar y guiarnos en la alabanza. Es un privilegio venir y orar. Es un privilegio venir y leer. Es todo un privilegio servir allá afuera. No es porque seamos muy buenos. Es porque el Señor dijo, quiero que vayas.
No le hace que seas un inútil, dale. El Señor me ha movido a cosas que jamás hubiera hecho y que jamás hubiera pensado que podría ser capaz de hacerlo. Y sin embargo, no es uno, es la gracia del Señor que está en uno. Eso es todo. Para la gloria del Señor, la semana pasada, platicando, compartiéndoles a los hermanos en Apodaca, me dice uno de ellos, y que casi era algo que yo mismo le dije a uno de los hermanos cuando recién llegué a la iglesia. ¿Por qué no escuché todo eso antes? Pues mi hermano, ya me estás escuchando ahora, así es de que a darle. Hace mucho tiempo, cuando recién empezábamos, al hermano Vicente Pérez, que ahora está pastoreando una iglesia, leyó Josué 1:8. Y fue lo que le dije. ¿Por qué nadie me había dicho esto? Porque no se te había ocurrido venir. Si hubieras venido, aquí hubiéramos hablado. Pero vemos las cosas y decimos, caray, si hubiera. No, ya estamos. Ya estás aquí. Y vamos a darle. Con todo. Cuando habla de esto, es que dice, no era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida, mi hermano? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Me viene siempre a la mente aquel gadareno. En Marcos 5 está esa historia. Ya la conocen. Cuando ya él sale liberado de tanta cantidad de esa, creo que nada más tenía como 2,000 demonios. Nada más. Ya él en su sano juicio, dice la palabra ya cabalmente, va y quiere seguir al Señor y quiere subirse en el bote con él. ¿Y qué le dice el Señor? No, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Lo mismo sucede con nosotros, mis hermanos. Cuéntenles a toda esa persona que no conoce de Él todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Cuando vamos a Mateo 5, por favor, Mateo 5, los versos 14 al 16. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que ustedes lo vean por ahí en su Reina Valera. Mateo capítulo 5, 14 al 16. Seguimos con el tema de la luz. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Les dejo esta última parte. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. No es para que nos vean a nosotros. Qué bonito cantas, Avita. Qué bonito cantas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué manera de hacer las cosas. Gloria a Dios. Porque para eso lo hacemos. Para que vean a nuestro Señor. Para que conozcan a nuestro Señor. Esa es la idea de todo esto. Y todas las actividades que llevemos, estas evangelísticas, no es para que nos vean a nosotros, mis hermanos, ni para que nos conozcan a nosotros. Es para que el Señor sea glorificado. Es para que todas las personas conozcan de Él. Él nos dice, ustedes son la luz del mundo. Yo creo que fue demasiado bueno en esa expresión del Señor. Creo. Él lo dice y lo somos. Pero desde mi muy particular punto de vista, si acaso llego a ser un espejo, con eso me voy de lado. Y es fantástico lo que el Señor dice. Ustedes son la luz del mundo. Siguiendo con Juan. Juan, les digo, va presentando a Jesús desde la eternidad. Nos dice lo que es. Nos dice lo que hace. Nos dice cómo lo hace. Y también hay una parte en donde dice, la decisión es tuya. ¿Y qué va a pasar con esa decisión? Por favor, hermano. La decisión de aceptar o no a Cristo define nuestro destino eterno. Y esta es una verdad absoluta, mis hermanos. A partir del verso 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén.
Y aquí, mis hermanos, porque sé que todos somos hijos de Dios. Aquí todos somos hijos de Dios. Aquí todos somos, dice, todos los que le recibieron. Y esta es una gran noticia. Y esto es una verdad absoluta. Porque el Señor nos está diciendo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así. Oye, ¿por qué? Nada más por su gracia. Nada más por su amor. ¿Lo merezco? No. No. Sin embargo, Él decidió, tú eres mi hijo. Y ahí nos vamos. Esto implica un cambio total de identidad, mis hermanos. Esto implica una manera totalmente de ver la vida, de pensar, de actuar, de vivir. De dejar a un lado nuestro ego y de crecer en nosotros y dejar crecer a lo que es Dios en nosotros. Lo hemos repetido mucho, mis hermanos. 2 Corintios 5:17. Yo creo que ya se lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Olvídate, mi hermano. Hoy es que yo soy un pecador. Sí. Y cometí muchas barbaridades. Sí. Pasado. Cometí. Hice. Fui. Pasado. Y el Señor te está diciendo, las cosas viejas pasaron. Ya no las cargues. Úsalas como testimonio, pero no para traerlas cargando. Ay, pobrecito de mí. Todo lo que hice. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Nuevas. En esa vida nueva, en el Señor, somos una nueva criatura. Tenemos una vida totalmente nueva por delante. ¿La vamos a seguir regando? Sí. Como humanos que somos, es natural. Pero abogado tenemos en Cristo. Y podemos ir ante Él y decirle perdón. En ese arrepentimiento. Y obtener ese perdón de parte del Señor. Quisiera llevarlos a Romanos capítulo 8, los versos 14 al 17, mis hermanos. Fíjense cómo los apóstoles, todos y cada uno de ellos, sin necesariamente ponerse de acuerdo. 8, los versos 14 al 17. Dice la palabra del Señor. Presten atención, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Fíjense cómo las palabras, si bien es cierto, son iguales. La primera, donde dice el Espíritu, está con mayúscula. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, a mi espíritu humano. Recuerden que somos cuerpo, alma y espíritu. Pero ese espíritu de nosotros es donde está la conexión con el Espíritu Santo. Y de ahí para afuera, en todo. De que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero ojo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. El Señor se hizo hombre. El Señor encarnó. Pero no nada más se hizo hombre. Vino a habitar entre nosotros. Sí, y ahora Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Otra vez, son cosas que nada más el Señor hace. Decía mi hermano Jorge en la mañana, curiosamente, y no nos pusimos de acuerdo, él también tomó como referencia Juan 1, sin ponernos de acuerdo. Hay una expresión que dicen, hablaba él de un filósofo que dice, ¿cómo es posible que Dios, siendo infinito, esté en nosotros, en una persona, que somos finitos? Decía un maestro mío del Compromiso 3, mi hermano Rodolfo, dice, finito, finito, porque él estaba así, algo robusto. Finito, finito, no, ¿verdad? Pero finito. ¿Cómo algo que es infinito puede estar en algo finito?
Otra vez, la lógica humana te dice esto no funciona, esto no es así. Pero el Señor dice, el Espíritu Santo está en ti. Yo le creo. Yo le creo. Pero todo lo que implica, mis hermanos, desde decirle Abba Padre, esta expresión de Abba Padre, me gusta como dice el pastor Sergio, es una expresión que equivaldría, por ejemplo, sin ser igual, equivaldría a decirle papito. Y no es una falta de respeto, es una manera muy cercana. ¿Cómo nos dicen nuestros niños cuando son, que ya empiezan a hablar y a crecer un poquito a los 3 años, a los 4 años? ¿Cómo les decían a los papás? ¿Siempre les dijeron papá? ¿Padre les decían? Padre, ¿me permites? ¿No? Javi, ¿cómo le decías a tu papi? Papi. ¿Por qué? Porque es una manera sumamente cercana y cariñosa. Esta expresión de Abba Padre, sin ser lo mismo, por ahí va y nos da una cercanía. El segundo de mis hijos lo voy a ventanear aquí. Hoy es un peladón, pero me decía papito lindo. Estaba chiquito. Quiero que todo esto, por favor, lo asimilen. Léanlo, por favor, en su casa y vean cómo el Señor, a través de Pablo, nos está diciendo, soy su papi. Vengan, acérquense. Tengan esa confianza de estar conmigo. Porque aparte nos dice, y si son hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Insisto, hay una pequeña condicionante, si es que padecemos, juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y termino con esta última, para decirles, Jesús no se quedó en el cielo. Vino a vivir en tu historia. Vino a vivir en tu vida. Dice la palabra del Señor, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Dios se encarnó. Y es Jesús cuando nace. Y es ese bebé que próximamente vamos a estar viendo mucho, y ese bebito y toda la cosa. Pero ese bebé creció y se transformó en un hombre, en ese Jesús que empezó a predicar, que fue al desierto, que estuvo ahí, que fue tentado y que empezó a desparramar su palabra por toda aquella región. En todos los evangelios, en los 4 evangelios van a ver ustedes todo lo que el Señor hizo. Y todavía sí, por ahí cuando ven el último versículo del evangelio de Juan, van a leer algo que dice, si todo lo que hizo el Señor se pudiera escribir, no habría libros suficientes para anotarlos. Qué impresionante, ¿eh? ¿Quieres buscarlo, David? Por favor. El último versículo del Evangelio de Juan. El último del Evangelio. Ajá. Y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito. Amén. Amén. ¿Sí se fijan? Oye, ¿eso es todo lo que hizo el Señor? No, no es todo. Pero si hubieran escrito todo, no habría libros suficientes en donde podrían todo lo que el Señor hizo. Ahora, ¿por qué sí pusieron todo esto? Obviamente porque es importante y querían que nosotros conociéramos todo esto, que es todo es importante, pero esto es lo más importante de lo importante.
Así que tengamos en cuenta todo esto, mis hermanos. Jesús nació y Jesús vino a darnos esa luz que estaba profetizada. Jesús vino a enseñarnos todo lo que Él quiere. Vino a decirnos cómo vamos a tener una vida eterna en Él, pero también vamos a tener una vida abundante en Él. No hablo de una vida materialmente fuerte o buena. Por favor, siempre que les diga esto, no lo limitemos a las cuestiones materiales. No es nada más eso, mis hermanos. Esto va mucho más allá de lo material. En Hebreos capítulo 2, los versos 14 al 18, permítanme leerlos, déjenme leerlos, presten atención, por favor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debió ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en esta parte quiero complementarla en Juan 14, del 8 al 11. Dice la palabra del Señor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Qué expresión la del Señor, eh? ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahora, hubiera sido muy cómodo de parte del Señor quedarse en el cielo. Es decir, no voy. Qué tremendo hubiera sido. ¿Dónde estaríamos? Totalmente perdidos. Totalmente. Pero no, el Señor fue obediente en todo. En Filipenses 2, los versos del 6 al 11, que es una maravilla lo que escribe aquí Pablo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La encarnación nos muestra que Jesús, Dios Hijo, se acerca a nuestra vida para transformarla, mis hermanos, en gracia y en verdad. Todo está ahí a la mano. Todo lo tenemos aquí. ¿Qué parte nos falta por exponerlo a la luz del Señor, de nuestra vida? ¿Qué parte queremos que crezca todavía aún más? ¿Qué situación estamos viviendo en todo esto? ¿Cómo podemos trabajar, servir, hacer, estudiar, todo, de manera tal que podamos glorificar al Señor con nuestra vida, por muy poquita que sea nuestra luz, que es un cerillo? Va a ser suficiente para ver hasta la tercera fila. Ya vimos y nos dimos una idea de lo que es una oscuridad tan sencilla como es esta. Y a lo mejor no sé si ¿pudiese alcanzar a ver la cara de tus papás? ¿No? ¿Y los tenías a cuánto? ¿A 1,5 metros? Tan cerquita. Y cuando hay una oscuridad espiritual en el mundo tan grande, mis hermanos, dice el Señor que nosotros somos la luz. Estamos sirviendo de ese foco para esas personas que no le conocen, para esa oscuridad en donde se están moviendo cada una de esas personas. Es tremendo. Pero todo lo que se vive es por esa situación.
¿dónde estaríamos nosotros si no nos hubiera alcanzado el Señor? ¿Dónde? Así que, mis hermanos, es importante que todo lo que hagamos sea para glorificar su nombre. Que todo lo que hagamos sea para el Señor. Que todo esté dispuesto de tal manera que podamos, Señor, servirle totalmente. Inclinen su rostro, por favor.